nuestra universidad, les damos la bienvenida a esta nueva actividad del segundo ciclo de charlas denominada Ruta del Emprendimiento desde la Investigación e Innovación. A través de esta dirección quisimos generar esta instancia para poder compartir con nuestros académicos, funcionarios, alumnos y la comunidad en general herramientas necesarias para emprender y de la mano siempre de la experiencia de distintos invitados. En particular, esta charla tiene por nombre Marketing Tecnológico en la Era de la Transformación Digital, para la cual contaremos con la participación de dos grandes expositoras, Karina Journey y Jennifer Salvo, quienes desde su experiencia nos contarán sobre las herramientas y prácticas asociadas al marketing tecnológico, esto para lograr el posicionamiento y crecimiento comercial de nuevas empresas innovadoras, pero todo desde un contexto de una economía global que es digitalizada y que nos está llevando a transitar desde el pensamiento lineal al pensamiento exponencial, el que nace a su vez también de las tecnologías que hoy conocemos como exponenciales y que durante los últimos años hemos visto surgir. A todos los asistentes los invitamos a hacer sus preguntas mediante el módulo Preguntas y Respuestas que pueden encontrar en el menú inferior, ya que al final de las presentaciones resolveremos consultas con la participación de nuestras dos invitadas. Para comenzar, les voy a presentar a Karina Journey. Ella es ingeniera informática, ingeniera comercial, máster en innovación. También es emprendedora tecnológica y consultora senior en transformación digital e innovación estratégica, y con más de 20 años de experiencia liderando e implementando proyectos de base tecnológica. Ha sido y lo es speaker de transformación digital e innovación a nivel nacional e internacional, y actualmente es directora y fundadora de TW Group y también es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Karina, bienvenida. Hola, muchas gracias, Andrés. Un gusto siempre estar acá. ¿Tú me dices comienzo? Sí, dale nomás, te dejo, estás con todo el poder. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es como volver al origen cuando estoy acá con ustedes. Con Andrés Andrés fue mi ejecutivo cuando empecé a emprender, así que tengo los mejores recuerdos, las mejores historias, así que voy a compartir ahora mi presentación y les voy a ir contando en estos 15 minutos algo especial que preparé para ustedes. Bueno, Andrés ya me presentó. Y al margen de todo lo que he estudiado, yo siempre me presento también con 3 sombreros, que me apasionan mucho como emprendedora, que son mi sombrero de empresaria tecnológica, emprendedora, y ya yo diría después de tantos años ya me considero empresaria tecnológica, con mi empresa TW Group, que es la marca que ustedes están viendo acá arriba. También tengo ese segundo sombrero de académica, llevo ya 7, 8 años, y ahí les voy a contar que eso era mi plan B, que siempre en la vida hay que tener plan B, así que siempre me gustó hacer clases, así que llevo ya 7, 8 años ya haciendo clases en la Adolfo Ibáñez de innovación y clases de emprendimiento, por lo tanto les voy a contar mi experiencia desde emprender yo y desde yo también a ayudar a otros emprendedores y educar de alguna manera a otros emprendedores. Y también el tercer sombrero como directora gremial, donde también estoy con un rol de apoyar a las pymes que están recién en este proceso de digitalización. Entonces aquí la idea es que ustedes me puedan compartir todas sus preguntas. También tengo este portal que es mío y que lo mantenemos a diario, que se llama Innovación Chilena, donde difundimos todo lo que es innovación en Chile. Bueno, mi empresa se llama TW Group y nosotros tenemos varias propuestas de valor. Una de ellas es acelerar la digitalización de procesos. Ustedes pueden entrar a mi sitio y se van a dar cuenta que nosotros decimos, te guiamos en la transformación digital, te apoyamos en esta aceleración de procesos, de digitalización. En eso estamos hoy día, en eso ya llevo ya 8 años como emprendimiento, como empresa, y ya 25 años desde que partimos. Esta es la única parte donde les voy a contar precisamente la experiencia mía como empresaria. Tenemos mucho software, estamos muy metidos en el tema de la digitalización y del marketing tecnológico. Nosotros desarrollamos justamente plataformas y con el producto de esta pandemia ustedes deben saber que esto se aceleró. O sea, todo lo que se pretendía hacer en 4 años, que las empresas querían hacer en 4 años dentro de sus hojas de ruta o su roadmap, ¿verdad? Se está haciendo o se ha hecho en 4 meses, en 6 meses. Y eso para los que estamos dedicados a la tecnología ha sido una súper
buena noticia dentro de todo este contexto que no ha sido tan positivo. Nosotros dentro de todos estos años de camino, de emprender, hemos tenido muchas experiencias con muchas industrias, si se dan cuenta, en rigor, más de 10 industrias distintas, miren, desde industrias de juego, energía como Chilquinta, que me imagino la mayoría conocemos, ¿verdad? Centros médicos, empresas que venden accesorios para animales, emprendedores de logística, fundaciones, inmobiliarias. La verdad que hemos atendido a un montón de empresas y eso es la riqueza también del camino de tener empresa, de aprender con cada industria. Cada industria tiene sus propias problemáticas, cada industria tiene sus propias necesidades. Y esta imagen para mí me emociona mucho mostrarle esta imagen, porque esta imagen yo si se fijan, es un tweet que yo lancé hace varios años, el 2013, cuando coloqué dejando 16 años para emprender vuelo como emprendedora. Y esa cajita que ustedes ven ahí, en esa imagen, que está justo frente al Mercurio, es la cajita con las cosas que yo saqué de mi oficina cuando decidí emprender. Un camino duro, porque llevaba 16 años trabajando en la misma empresa, en el Grupo Mercurio, ya de estar físicamente en Valparaíso, ya estaba viajando a todo Chile implementando software, que es lo mío es software, ¿verdad? Tecnología, y decidí emprender y dar este salto de salir de la jaula dorada, salir del estado de confort, por armar lo mío. Fue una decisión muy complicada, que me tomó un año tomarla, y dentro de tomar esa decisión dije yo, bueno, ¿cuál va a ser mi plan A? ¿Cuál va a ser mi plan B? Conversarlo con mi familia, ¿verdad? Fue una decisión bien interesante, bien adrenalínica, por decirlo así. Y hoy día cuando hablamos de transformación digital, que ustedes ven que uno dice, bueno, ¿qué es transformación digital? Hay mucho expositor hablando de transformación digital. Yo el año pasado saqué esta certificación en transformación digital en el MIT para entender ya de qué se trata, y un poquito en esa certificación nos hicieron crear criptomonedas, nos hicieron manejar inteligencia artificial, nos hicieron hacer muchas cosas prácticas de lo que es transformación digital, pero después que tú dices, bueno, ¿es eso transformación digital? ¿Es blockchain? ¿Es inteligencia artificial? ¿Es eso? Y tú cuando empiezas a explorar te das cuenta que no, que la transformación digital es estrategia, es transformación digital. De hecho, muchos estudios dicen la transformación digital no se trata de tecnología, se trata de estrategia principalmente. Se trata también de liderazgo, de una nueva forma de pensar. De eso se trata la transformación digital. Y la verdad que cuando uno empieza a ver los casos y a entender un poco en qué consiste, se empieza a dar cuenta de que realmente la transformación es esto, que la transformación digital es cambiar paradigmas, es salir, incluso es más que cambiar paradigmas, yo diría que es romper paradigmas, y a veces romper nuestros propios paradigmas. ¿Por qué les cuento esto? Porque si bien la literatura lo dice, los casos de Harvard lo dicen, en mi experiencia de años trabajando con empresas que tocan la puerta y me dicen, mira, necesito dar a conocer mi marca, necesito digitalizar mis canales de venta, necesito digitalizar mis procesos de logística, tú te das cuenta que lo primero que hay que hacer, más allá de implementar un chatbot, de implementar un super algoritmo, tiene que ver con cambiar el mindset de las personas, la cultura dentro de la organización. Y este es un poco uno de los puntos de partida, que es salir de esta zona de confort. Esta transformación, uno puede decir, bueno, la transformación digital de las empresas parte por las personas. ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, somos personas, tenemos paradigmas, tenemos prejuicios, ¿verdad? Tenemos formas de hacer las cosas, no nos gusta cambiar la forma de hacer nuestras cosas, nos sentimos cómodos haciendo siempre lo mismo. Y esto es un poco la historia mía, que yo mezclo en este caso, mezclo con teoría, y esta imagen me gusta mucho porque yo cuando decidí emprender, la primera puerta que toqué fue la del 3IE. Y fue muy bonito porque me acuerdo que ahí conocí a Andrés Castillo, bueno, y a gran parte del equipo que todavía está hoy día, y eso habla muy bien porque eso significa que hay mucho valor por las personas, porque ustedes saben que uno después de tantos años va a un lugar y ve todo distinto, ¿verdad? Entonces hoy día el equipo humano se mantiene la mayor parte, y entrar en este proceso de emprender, sentir el apoyo del 3IE, en este caso del Andrés, que nos empezó, a ver, cuéntame tu idea, lo típico, cuéntame tu idea, ¿de qué se trata tu emprendimiento?
y tú lo explicas, y uno siempre que lo explica de la peor forma. Lo tiene muy bien interiorizado, pero tus ideas de negocio, tus ideas de cambiar el mundo, uno las explica mal. Y es típico que me pasa como académica, cuando yo les pido a mis alumnos que me cuenten sus proyectos, es muy fácil criticar desde la vereda del frente y decir, oye, mira, tu propuesta de valor no es clara, etcétera, etcétera, pero cuando uno lo tiene que hacer, la verdad que no es fácil. Entonces, esta fue una de mis primeras experiencias y la verdad que estoy contenta y siempre la cuento, uno siempre tiene que agradecer el apoyo que me dieron en el 3IE cuando yo recién partí. Y si seguimos con el tema de la transformación digital y sus implicancias, aquí nos podemos dar cuenta que la transformación digital tiene que ver justamente con revisar de manera profunda nuestra forma de hacer las cosas, cómo estamos operando, cómo son nuestros procesos productivos, cómo llegamos a nuestros clientes, cómo los atendemos, porque a veces hablamos de experiencia, ¿verdad? Hablamos de experiencias de consumo, experiencias de compra, experiencias de atención, y tiene que ver con revisar eso y cuestionarlo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿De qué otra forma podríamos hacerlo? ¿Cómo lo esperan nuestros clientes? Repensar el modelo de negocios. Siempre que vemos estas cajitas del Canvas Business Model o del Lean Canvas, ¿verdad? Esas 9 cajitas, tiene que ver con cuestionar cada una de esas cajitas. ¿Son ellos nuestros clientes? ¿Podemos llegar a otros clientes? ¿Nuestra propuesta de valor se entiende? ¿Nuestros canales son los canales apropiados? Y repensarlo completamente nuestro modelo de negocio. Tiene que ver también con generar esta nueva mentalidad, como dicen los gringos, este mindset, ¿verdad? Ser un poco más open mind, liberarnos, ¿verdad? Cuestionarnos, ser más flexibles. Por eso que hoy día se habla de todos los métodos agile, agilidad, ¿verdad? Y es ser ágiles, como cuando uno practica yoga, ¿verdad? Tener esa flexibilidad mental también, no solamente física. Tiene que haber también esta transformación digital con revisar las capacidades. Y aquí me encanta esta parte porque tiene que ver con en qué somos buenos, cuáles son nuestras competencias centrales. Ustedes cuando leen a Corner Shop, por ejemplo, ellos más que una empresa logística, ellos dicen somos una empresa de tecnología. Y así uno va viendo otras empresas, Uber o Airbnb, ellos de pronto dicen más que somos empresa taxi, que por cierto no son dueños de los vehículos, ¿verdad? Ya innovan ahí, decir yo soy Airbnb, ¿verdad? Tengo más habitaciones que los hoteles, que la mayoría de los hoteles juntos, y no somos dueños de los hoteles, ¿verdad? No somos dueños de la propiedad, pero más que eso, es decir, en qué somos buenos, cuál es nuestro talento. Y muchas veces el talento de estas empresas es el manejo de la tecnología, el entender las necesidades de los clientes, principalmente eso. Y pensar también qué talento requerimos, porque no podemos, cuando uno emprende, arma empresa o quiere innovar dentro de una organización o hacer esta transformación digital, tiene que ver con, oye, no podemos ser buenos en todo. Tenemos que ver qué mejorar, qué talentos necesitamos, qué talentos vamos a arrendar o subcontratar, ¿cierto? Eso es importante, no decir, oye, nosotros queremos tenerlo todo y somos expertos en todo. Eso es imposible y eso no está bien tampoco. Y, como les decía, también implica una nueva cultura. Y eso es una de las grandes diferencias que hay hoy día entre las empresas grandes o antiguas y las startups, por ejemplo, que son culturas ágiles, culturas planas, ¿verdad? Donde no existen estos N niveles de estructura organizativa hacia abajo, entonces las estructuras hoy día tienden a ser más planas. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman más rápido, ¿cierto? Así de simple. Implica finalmente esta transformación que revisemos profundamente lo que somos y nuestros supuestos más fundamentales como empresa, como startup, como organización, como unidad académica, ¿verdad? Eso es transformación digital. Y después ya como en tercer clic, es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un chatbot, voy a hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Pero eso es el tercer clic. El primer clic es revisar qué somos, cuáles son nuestros supuestos. Esa es la primera derivada, la estrategia. Y de dentro de esto obviamente hay puntos de inflexión, porque no todo es tan fácil, ¿verdad? Y cuáles son los puntos de inflexión, las fricciones con que nos encontramos, son típicos las regulaciones, ¿verdad? Porque uno de repente dice, quiero innovar, quiero romper reglas, pero tengo regulaciones.
Y ahí vienen los frenos, ¿verdad? Pucha, es que esto no es posible, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces en las empresas que yo asesoro, que voy y el gerente general tiene un pensamiento bien disruptivo, pero estoy en una reunión ejecutiva y el abogado dice, no, eso no se puede. Es que las regulaciones lo impiden. Y así empiezan los frenos, ¿verdad? Y empiezan a ocurrir estos puntos de inflexión. La cultura es otra fricción más que ocurre. ¿Por qué? Porque lo que les decía yo, o sea, a la gente no nos gusta que nos cambien las cosas. No nos gusta que nos cambien. Nos acostumbramos a hacer las cosas de una misma manera y tenemos esta adaptación al cambio que nos complica. Y la tecnología, obviamente, ¿verdad? Entonces, son 3 vallas que hay que saltar y que no son fáciles de manejar. Y por eso que el éxito, por lo menos que he visto yo en las empresas con las cuales he participado en la transformación digital, y a Dios gracias con éxito, es porque el líder está involucrado. Cuando el líder está involucrado, todo fluye, porque él empuja. Él tira el carro, ¿verdad? Y él hace, oye, no, pero veamos, analicemos las regulaciones, movilicemos la cultura, implementemos la tecnología. Entonces, cuando el líder, y por eso que en el fondo uno habla de liderazgo en transformación digital y uno habla de estrategia, porque es fundamental, es como el paso 1. Y si hablamos ya de dominio de la transformación digital, bueno, estos son los típicos que impulsa mucho la Universidad de Columbia, que a mí me encanta este libro porque tiene ejemplos muy, muy claros, y que habla, obviamente, si quieres dominar la transformación digital, tienes que saber dominar estos 5 jinetes, estas 5 áreas, ¿verdad? Y que tiene que ver, obviamente, con poner el cliente en el centro, como típico de la metodología Design Thinking, que yo le enseño mucho, que es las personas, innovar desde las personas, ¿verdad? Las personas en el centro. Cómo los clientes hoy día, cómo me comunico con los clientes, cómo entender que hoy día los clientes son influenciadores clave. Los clientes pueden impulsar tu marca y la pueden destruir también. Entonces, cómo entendemos al cliente y nos ponemos en el lugar de los clientes, cómo inspiramos a los clientes, ¿verdad? Cómo innovamos, y este dominio tiene que ver con hacer las cosas distintas, aprender a prototipar, aprender a fallar, porque para innovar necesitas fallar. O sea, si yo como emprendedora y partí, uno de los primeros errores míos, por ejemplo, fue el nombre que le puse a mi emprendimiento, que pocas personas lo entendían. Me decían, ¿cómo TW social? ¿Y por qué TW? No, porque nos gusta Twitter, y la T de Twitter, ya, ¿y por qué social? Pucha, entonces partimos con un pequeño problema, y así, pero uno de las fallas aprende, y eso es parte de la innovación, aprender de la falla. El valor como otro dominio, como generar propuestas de valor que se entiendan, propuestas de valor que realmente generen valor para los clientes. Yo siempre les digo, mira, en los típicos ejemplos, mi propuesta de valor es pizza fresca y caliente en 30 minutos en la puerta de tu casa. Siempre les doy ese ejemplo a los alumnos y lo entienden al tiro. Les digo, haz una propuesta de valor que se entienda, que sea sexy, que sea simple, ¿verdad? Pero no esas propuestas de valor de pronto tan complejas que nadie comprende y que no resuelven nada. Entonces, generar propuestas de valor, hoy día hablamos de triple impacto, ¿verdad? Que nuestra propuesta de valor tenga impacto social, impacto económico e impacto medioambiental. Entonces, ¿qué valor? ¿Cuál es nuestra oferta de valor hacia nuestros clientes? Eso también es otro dominio que tenemos que tener. Siempre mirar la competencia, porque vaya que tenemos competencia directa, competencia adyacente. A mí por lo menos me ha pasado que siempre estoy explorando la competencia y la competencia nos pone nerviosos, ¿verdad? Porque decimos, chuta, esto mismo que yo estoy haciendo lo están haciendo en Canadá y ya levantaron $2 millones. ¡Wow! Y yo no he levantado un Corfo. Entonces, ver la competencia es clave, porque a veces uno dice, no, si no tengo competencia. Bueno, a lo mejor no la tienes en la región, pero sí en Chile, o a lo mejor no en Chile, pero sí en Perú. Entonces hay que explorar, por eso que uno de los consejos que siempre yo doy es aprender a googlear así, mágicamente, buscar la competencia, y el poder de los datos, ¿verdad? Los datos, porque hoy día los datos se generan continuamente en todas partes. Entonces los datos son el nuevo activo intangible que tenemos. En el fondo, es incluso nuestra ventaja competitiva, el manejar los datos, el entender lo que quieren los consumidores. Si no, pregúntenle a Netflix o a Amazon, cómo ellos usan estos datos para tenernos así como zombies, ¿verdad?, usando sus plataformas.
¿verdad? El poder de los datos y el uso inteligente de los datos cuando hablamos de business intelligence, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cómo aprendemos a manejar los datos. Y acá ya voy terminando, les tengo un pequeño checklist de consejos, de tips para esta transformación, para emprender en proyectos personales o en proyectos corporativos. Uno siempre dice, oye, quiero emprender, quiero innovar, quiero generar transformación digital donde estoy. ¿Cómo genero este valor? Y aquí yo les puedo compartir algunos consejos. La fórmula mágica, más que fórmula mágica, yo siempre digo, es pasión y disciplina. Si amas realmente lo que hace, el tiempo no existe. Porque cuando uno quiere emprender y generar valor, tiene que ser muy apasionado y muy disciplinado a la vez. Siempre buscarse un socio o una socia. Yo en particular tengo un socio que es súper, un 7 en realidad. Típico que con los socios uno discute, tiene puntos de vista distintos, ¿verdad? Pero solo es muy difícil. El solopreneur es complicado. Entonces siempre yo les recomiendo tener un socio o una socia en quien confiar y que se complementen. O sea, yo siempre digo, uno pela la papa y el otro vende la papa. O sea, uno que produzca y otro que venda, pero siempre un complemento. Creo que es súper importante en todo orden de cosas, en todo orden de proyectos. No solamente en emprendimiento, sino también en proyectos de innovación que ustedes hagan, por ejemplo, desde la universidad, como académicos, como emprendedores. En general son consejos que calzan para todo, digamos. Buscar oportunidades y problemas que no están bien resueltos. Eso es fundamental. Y la verdad que las oportunidades están en todas partes. Simplemente hay que buscarlas. Están en muchas partes. Obsesionarse. Miren, uno siempre dice, enamorarse del problema. Yo digo obsesionarse del problema. Si no, miren cómo lo hace Jeff Bezos con Amazon. Jeff Bezos es un obsesivo, por eso que ha tenido y es el hombre más rico del mundo, y nunca está conforme. Primero partió vendiendo libros, después vendía cualquier cosa, hoy día tiene la mejor logística, tiene auto eléctrico, vende servicios en la nube, o sea, él está con hambre de innovación continua, se está transformando de manera continua. Y Reed Hastings de Netflix lo mismo, si se fijan, son personajes, emprendedores seriales, súper obsesivos y que siempre están resolviendo problemas. No enamorarse de la solución, porque uno se enamora de la solución y ahí es donde uno comete errores, porque se pone muy terco, así muy aferrado a lo suyo y no se da cuenta que hay otras formas de resolver los problemas que existen. Pensar en grande y global. Esto siempre uno tiene que ser así como tener ambición, pero comenzar en pequeño, que es un gran detalle. Porque a veces uno quiere partir con todo, y eso es muy caro, toma mucho tiempo, por lo tanto la falla va a ser épica. Entonces, traten de partir en pequeño, pero siempre pensar en grande, y aquí el típico concepto del MVP, de hacer un producto mínimo viable, que sea rápido y barato de probar. Ese es como la clave que yo recomiendo. Yo cometí el error de que yo salía a la calle, hablaba con los clientes, y los clientes me pedían 1000 cosas que cambiara en mi primera plataforma, y llegaba con un checklist impresionante de cambio, lo hacíamos y eso no significaba más usuarios. Entonces hay que filtrar un poco. Hay que conversar con la gente, pero también hay que filtrar. Aprender a vender. En lo personal a mí me pasó que como yo estuve 16 años trabajando en una empresa y yo hacía software y tenía equipo a cargo, un buen sueldo, ¿verdad? Estaba tranquila en el fondo. Y llegaban vendedores a venderme cosas y yo no los pescaba mucho. Y decía, pucha, esto me vienen a vender tecnología, me vienen a vender esto y yo estoy haciendo lo mío, estoy ocupada. Y después te toca la otra parte de la vereda. Cuando empiezas a emprender tienes que buscar clientes y tienes que empezar a tocar puertas. Entonces ahí tú te pones en el lugar del otro y dices, pucha, en realidad qué difícil vender, es súper difícil. Y lo más difícil es encontrar el primer cliente que confíe en ti, porque siempre te preguntan, bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿A quién le has hecho esto? Y tú miras así como para todos lados y es como, ¿qué invento? Si no le he vendido nada a nadie. Entonces es un tremendo tema el aprender a vender, y que yo felizmente creo que lo he aprendido en estos 8 años y con harto malos ratos, pero se aprende. Y aquí ya en la última lámina, y termino, colaborar y tejer redes. Creo que es importante, y uno de los temas que está mal de los chilenos
es que somos poco colaboradores a veces entre nosotros. O sea, tenemos que colaborar con otros emprendimientos, porque a veces pasa que si tú recomiendas a otro emprendimiento, ese otro emprendimiento también te va a recomendar a ti, y así empiezan a correr este efecto de sinergia positiva, ¿verdad? De cosas positivas, y te llegan clientes, recomendaciones. Entonces, creo que es importante colaborar y tejer redes. Es súper importante eso, porque uno da y después viene de vuelta, y así se generan estos círculos virtuosos. Agilidad, que la metodología hoy día, cuando hablamos de Scrum, etcétera, etcétera, los métodos Agile, ser ágil. Una cosa es tener una estrategia y otra cosa es aferrarse a esa estrategia y nunca cambiarla. O sea, hay que ser flexible, porque si no, uno muere. O sea, esta cosa es así, alto y bajo, alto y bajo. Entonces hay que ser enfocado, pero flexible a la vez. Y esto duele, pero es verdad. Cuando tengan una idea, lo más probable es que esa idea ya existe en alguna parte del mundo. Es lo más probable. Yo siempre les digo, a veces me dicen, no te voy a contar mi idea porque me la vas a copiar. Y yo, perdónenme, pero me cago en la risa. Porque las ideas existen y las ideas no valen nada, son ideas. Uno cuando las implementa se puede durar 1 año, 2 años. Eso es lo que vale, la implementación, no la idea. La idea es una idea nomás. Entonces, búsquenla y exploren en otras partes del mundo y vean qué funciona, qué no funciona, porque ahí está la magia. Experimenten, fallen, iteren, porque es parte del proceso. Tengan plan B y plan C, porque típico que el primer proyecto falla, es lo que me pasó a mí, esto es clásico. Y finalmente, perseveren y agradezcan siempre. Hay que ser agradecido. Yo siempre he sido agradecido a mis primeros clientes y les doy las gracias porque fueron los que confiaron en mí, y siempre los nombro. Uno de ellos es Chilquinta, por ejemplo, porque uno se debe a los clientes, uno no existe sin clientes, así que hay que siempre agradecer. Y así como agradezco al TIE también, que me ayudó cuando partí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu presentación, por tu experiencia también, por recordar años anteriores. Yo solamente voy a destacar, ahora que hiciste memoria cuando ingresaste a 3IE, estabas justo negociando tu salida de la empresa en la que trabajabas. Entonces, es no menor acompañarte en ese proceso de decir, sí, dale con todo y arriesga todo lo que tenías ahí. Por los años de antigüedad en la empresa y lanzarte con un emprendimiento es un desafío no menor, y por eso hay que dar el salto. Y como todas las cosas en la vida, hay que saber cuantificar ese riesgo. Yo creo que tu experiencia en lo que acabas de comentar es muy valiosa respecto a eso, ¿ya? Bueno, para seguir, yo solamente recordarle a todos los asistentes a este webinar que las preguntas las pueden realizar en el módulo Preguntas y Respuestas, que está en el menú inferior, creo que es la última opción, Preguntas y Respuestas, las van escribiendo, de manera de que ustedes puedan escribirlas. Nosotros las vamos a seleccionar al final de la segunda presentación, que es la que viene. Bueno, para continuar, les quiero presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Jennifer Salvo. Ella es periodista y magíster en Relaciones Internacionales, experta en Comunicaciones, Innovación y Negocios Internacionales. Ha ejercido como consultora internacional para distintos organismos, tanto públicos como privados. Ejerció también como subdirectora de ProChile y creó su área de innovación. Actualmente es directora y fundadora de Soft Power Connection Consulting y presidenta también del directorio de Fortex. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias por tu participación y que nos puedas acompañar. Todo tuyo. Hola a todos, un gusto. Qué rica la conversación, Karina. O sea, abre una oportunidad de comentar tantas cosas. Yo le he dado muchas vueltas a esta presentación, les quiero confesar, porque el marketing tecnológico parece un tema tan sofisticado y al final, todo el corazón de esto son los contenidos. Si uno tiene contenidos valiosos, si uno aporta soluciones razonables, relevantes para el público, todo lo demás se suelta en cadena en un trabajo que más bien resulta técnico, si es que la idea es buena. Y por eso quiero tomarme unos minutos, y antes de entrar en eso, para hablar de qué mundo estamos viviendo. Porque son tiempos particulares y no da lo mismo que creas, que propones, que ofreces en este tiempo que en el anterior. Estamos como en una vida, ¿no?, que fue cortada. Tuvimos otro planeta, ahora tenemos este, y en este hay que volver a pensar qué es relevante, qué es necesario y cómo se viene esta nueva realidad. Y permítanme
mirarlo de esta manera. Somos la generación que ha vivido más tiempo en bienestar. Hemos disfrutado la mayor expansión económica por un lado y a la vez la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Una contradicción en que cada vez somos más ricos y cada vez nos va a durar menos el contexto que nos ha dado esta riqueza. Y el COVID nos ha puesto como dos tendencias brutales. Por un lado, la digitalización que la ha acelerado en años. Hay gente que habla de que hemos corrido 5 años, nos adelantamos 5 años, y que ha instalado el teletrabajo, la telepolítica, la televida, ¿no? Esta oportunidad que tenemos ahora, que seguramente hace 8 meses, el año pasado, habría sido definitivamente presencial y no habíamos tenido la chance de estar juntos, ubicados en cualquier lugar del mundo para conversar de una manera tan fácil. Pero a la vez ha bajado por completo la prioridad sobre el cambio climático. Los esfuerzos públicos y privados, todos los recursos están dedicados a protegernos de la catástrofe sanitaria, de luchar contra el COVID, de encontrar salidas, vacunas, prevención, y con lo cual, aunque las imágenes son lindas de viendo un puma en la zona oriente de Santiago o animales recorriendo ciudades en el mundo, la realidad es que la problemática medioambiental y la sustentabilidad del planeta que vivimos sigue igual de emergencia. En esta situación lo que ocurre es que por un lado nos aceleramos y corremos, o hay unos segmentos del mundo que quedan excluidos. Aquí hay dos posibilidades y dos necesidades brutales que atender. Los que no pueden usar Zoom, la tercera edad, la gente que no tiene acceso a las tecnologías, que no las tiene por su posibilidad de ingreso, que no tiene internet porque vive en zonas rurales. La fractura respecto al tejido social se hace aún más evidente. Por otro lado, vivimos un tiempo en que se ha disparado el endeudamiento público por razones evidentes, ¿no? Que es la crisis. Hasta el 2008, no sé si se acuerdan, pero el mantra era no gastar. Ahora el mantra es gastar para salvarnos. Es posible que a fines de esta crisis la deuda global sea tan grande como el PIB mundial. Se ha hecho evidente además la disparidad en el acceso a la salud. Hoy día los que tienen más pueden tener mejor salud, más rápido. El tema no es si habrá vacuna, el tema es cuándo, el tema es a quiénes les va a llegar, el tema es a qué costo, y por lo tanto la pregunta que tenemos es, ¿los más ricos las tendrán antes? ¿Los países desarrollados las tendrán antes? ¿Seremos posibles podremos pagarlas? Etcétera. También hay una brutal cuestionamiento al contrato social, ¿no? De cómo articulamos para que esto sea equitativo, para no dejar atrás a sectores más vulnerables, para no exacerbar la rabia, la disconformidad que hoy día se advierte, no solo en Chile, para que no nos miremos el ombligo, sino a nivel global. Y aquí emerge, por supuesto, la relación entre ciencia y política. Hoy día el manejo de la crisis no está asociado solo a talentos que tienen que ver con la política, sino a la capacidad de administrar conocimientos sofisticados, técnicos, mucho más exclusivos y difíciles de acceder para países más pobres. Por otro lado, la democracia está bajo presión. Bueno, vimos lo que pasó en el día de la votación del apruebo y el rechazo versus lo que pasó este domingo, ¿no? Gran participación, muy baja participación, una insatisfacción permanente con los dirigentes, con los liderazgos. Fukuyama habla de la vetocracia, ¿no? Son temas en que hay mucha gente oponiéndose, es fácil oponerse, es fácil criticar, hay mucho más espacio para decirlo, sin embargo, hay muchas menos personas, líderes, respondiendo a las grandes preguntas, a los grandes conflictos con los que nos enfrentamos. Eso cómo nos deja en una situación vulnerable en que también lo que se cuestiona ¿es la política la única solución? ¿Puede la política sola resolver los problemas? Y ahí entra un tema, una vertical muy potente, que es cuál es el rol del sector privado y de las empresas en esto. Yo vengo escuchando cada vez más entre mis clientes, que son empresas multinacionales con operaciones en distintos mercados, su compromiso, la conciencia de su necesidad de construir la equidad, de construir sustentabilidad, de incorporar a las comunidades a su quehacer, una responsabilidad que se hace urgente cada vez más en el mundo entero. Por otro lado, esta baja tolerancia a la desigualdad, la gente ya no quiere sentir que tiene menos y aceptarlo, quiere tener lo justo, y lo justo
es simple, pero no es poco, ¿no? Tener salud garantizada, tener una educación razonable, tener pensiones dignas y justas para no sentir que cuando uno se acerque a la tercera edad, lo que hace es caer en la pobreza, en la necesidad brutal, en la vulnerabilidad máxima de la vida. Y en el escenario internacional también estamos presenciando movimientos bien relevantes. La derrota de Trump quizás enriela un poco, pero no la enriela para la próxima semana, la enriela en los próximos años, ¿no? Finalmente podemos esperar que lo que pasó en estos años, que fue el retiro total de Estados Unidos en el poder mundial, vuelva a ocupar su lugar. Independiente si les gusta o no el imperialismo, el modelo de poder global, efectivamente las potencias son reguladoras de las relaciones en el mundo. El alejamiento de Estados Unidos lo que hizo fue debilitar a la OMS en una crisis de sanidad global, debilitar completamente a la Organización Mundial de la Salud en un mundo globalizado donde el comercio internacional es clave. Retirar sus recursos de Naciones Unidas, que es el gran escenario donde la política global, donde convergen los intereses de los países. Es esperanzador que Biden haya nombrado a John Kerry como el zar del medio ambiente y es posible esperar una agenda atractiva, relevante, para revertir lo que hemos olvidado en esta última crisis. Les cuento todo esto porque este movimiento de ficha en el tablero de ajedrez, que es el mundo, condiciona las problemáticas y las soluciones que son relevantes. Y quienes trabajan en emprendimiento, pero sobre todo quienes lo hacen en el mundo de los desarrollos de base tecnológica, tienen que entender en qué mundo nos movemos, cuáles son las necesidades que está pasando, no solo cuáles son las posibilidades técnicas para solucionar los problemas, sino quién es esa gente, cómo consume, cómo se comporta, cómo quiere consumir. Uno podría decir fácilmente hoy día con todo lo que está pasando que la gente quiere participación en política, por ejemplo. Bueno, y nos preguntamos por qué participa en la votación por el plebiscito constitucional y por qué no participa en una primaria. Hay que entender qué significa eso. La gente que quiere votar online, quiere presencial, quisiera una llamada telefónica, quiere que no le pregunten en los temas que no les son relevantes y definir una batería de problemas. Bueno, todas estas preguntas tienen soluciones tecnológicas. Hay países que están abordando esto. Hoy día en la mañana estuve en una sesión que armamos, que es una misión sobre innovación entre Israel y Chile con la Cámara Chilena en la Construcción, que me toca a mí liderar, y lo que hablaban y contaban, por ejemplo, experiencias de cómo se construye comunidad en ciudades en el mundo. Contaban una experiencia en Austria, donde las autoridades locales hacen cenas por barrios una vez al mes, invitando a los vecinos a llevar lo que saben cocinar, porque les parece que es la única manera de construir tejido social, porque las redes sociales no alcanzan, para proteger la vida y generar y asegurar el intercambio entre diferentes, ¿no? Entonces hay gente mayor, gente discapacitada, niños, familias, casados, solteros, de distintas profesiones. Una manera de hacer sociedad. Uno se pregunta cómo la estamos haciendo nosotros, qué es lo que pasa en Chile con ese tejido social y cómo logramos quebrar las fronteras evidentes entre ciertos sectores más acomodados y más tradicionales, con otros sectores que son más demandantes de cambio, que están más disponibles al cambio porque tienen menos que perder y más que ganar, versus el establishment que tiene mucho miedo, además en una mentalidad que nos caracteriza a los chilenos, es que son mucho más resistentes al cambio que otras sociedades. Todo eso está en el contexto de lo que ustedes están desarrollando. Y cuando uno habla, y quizás permítanme ahora recurrir a mi experiencia para contarles lo que les quiero hablar sobre el marketing tecnológico. Yo soy periodista de origen, o sea, mi talento es recolectar información y sintetizarla para construir y relatar escenarios. En esa experiencia me he podido nutrir de un trabajo muy amplio, tanto en medio de comunicación como trabajando mucho en promoción internacional de Chile. Me tocó crear la estrategia Imagen País, trabajar en atracción de inversiones, ser la subdirectora de ProChile, en promoción de exportaciones, atracción de turismo.
Y en esta ruta no hay novedades sobre cuáles son los problemas que tiene Chile. Nosotros tenemos algunas brechas. A mí me tocó dirigir el primer estudio que se hizo sobre brechas para internacionalizar innovación y emprendimiento. Y lo que encontramos eran como cajitas bien repetidas de cuáles son los problemas que se enfrentan. ¿Y por qué son problemas estándar y repetidos? Porque en la última década seguimos teniendo el mismo número de empresas exportadoras, que son alrededor de 8.000, pueden ser 8.100 un año, 8.090 el otro, 7.980, pero el rango es muy estable, a pesar de que exportemos más. ¿Por qué? Porque hay 300 empresas que concentran la mayor cantidad de la exportación chilena. ¿Y en qué estamos agregando valor? Mayoritariamente en dos sectores, el 50% del PIB es minería, el 25% del PIB es alimento. Y el resto es un sinnúmero de sectores, bueno, celulosa, acuicultura, podemos desglosar cada uno de estos grandes subsectores y mirar, ¿no? Introducirnos en qué está pasando dentro de cada uno de ellos. Pero es evidente que estamos anclados en la producción de recursos naturales. Entonces uno se pregunta, ¿cómo damos el salto, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en más tecnológicos? Israel tiene un 49% de su PIB asociado a tecnología, al 20% de su mano de obra trabajando en el sector tecnológico. Esa es la sociedad del conocimiento que nosotros no la tenemos. Esto es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que deberíamos hacer bien? Y ahí me parece muy interesante lo que Karina también plantaba desde su experiencia. A mí me toca ayudar a empresas. Pueden ser pymes o startups o incluso trabajo con multinacionales a cruzar fronteras o a coordinar operaciones que son transfronterizas. Y para sostener la ayuda que estas empresas en sus distintos perfiles necesitan, hicimos una alianza con la Universidad de Tel Aviv, somos sus representantes para Latinoamérica, que es la universidad número 8 en el mundo en innovación y emprendimiento. Es la universidad que tiene la más alta tasa per cápita de estudiantes que han creado unicornios, o sea, empresas valorizadas en $1.000 millones. ¿Por qué ellos son buenos? ¿Por qué nosotros no somos tan buenos? Y es interesante compartirles algunas cosas de cómo mirar. Uno, la capacidad, Karina lo decía de una manera, ¿no? Es como nacer local, ¿no? Es como nacer global y pensar local. Es entender la problemática pequeña, pero entender que no alcanza con pensarse en su ciudad, en su comunidad. El creador de Waze, Uri Levin, siempre cuenta, ¿no? Que si él solo hubiera tenido Israel como testeo para el pilotaje de su aplicación, no habría logrado ser el fenómeno global que es. Él tuvo la suerte de poder testearse en Estados Unidos, lo que le dio volumen de mercado. El tamaño del mercado es relevante. Entonces nuestras brechas son el tamaño del mercado, el tamaño de nuestra población. Por eso es tan desafiante e importante que entendamos que no podemos mirarnos en lo necesitamos mirarnos hacia afuera. ¿Qué explica el éxito de Israel versus nuestras características? Ellos tienen 9 millones de habitantes y tienen más de un 30% del PIB nuestro, tienen el doble del ingreso per cápita. ¿Qué hacen? Viajan mucho. La mayoría, el 80% de la población es inmigrante, más de 1 millón de sus habitantes no han nacido en el país. Viajan como rutina práctica, todo el mundo sale del colegio, va al ejército y después viajan un año sabático obligado. Ese viaje les permite conocer el mundo, entender otras miradas y otras realidades. ¿Cuál es nuestra capacidad de salir de Chile y de no mirarnos el ombligo? Y lo digo no solo porque haya una maldad, sino que nosotros somos isleños, nacimos en una geografía que nos encierra en el desierto, la cordillera, el hielo y el Pacífico. Tenemos una vocación isleña, somos un país aislado y por ende una isla fitosanitaria, es un privilegio en el mundo de los alimentos, pero no alcanza en el mundo de la cultura. No hablamos inglés mayoritariamente, nuestro inglés es muy limitado, debiéramos saber inglés, el inglés es el negocio, es el idioma de la tecnología, el idioma de los negocios. Lo otro que facilita mucho el impacto, el crecimiento y el éxito, es la capacidad de conectarse transversalmente con diferentes. Cuando me tocó crear la estrategia Imagen País, en el primer gobierno de Bachelet hicimos un estudio para entender quiénes son los chilenos, quiénes somos, qué nos define. Y era un estudio cualitativo muy interesante y uno de los aspectos, son muchos los aspectos interesantes, pero solo uno quiero compartir atingente a esta conversación, es que decía que los chilenos nos vemos a nosotros asociados en clanes.
Y clanes, o sea, somos grupos de distintos, somos tribus, pero además de ser tribus, lo interesante es que estas tribus no se mezclan. Y no solo no nos mezclamos porque no se nos da, sino porque no nos interesa y porque creemos que los otros son desconfiables. Eso genera una fractura, porque no nos cuesta mucho interactuar con otros distintos. Es la diversidad, la capacidad de mirar desde distintos ángulos una problemática, lo que enriquece la creación de soluciones. Es ahí un ámbito donde tenemos que trabajar muchísimo. La otra brecha que tenemos, y ahora y me parece fantástico hablarla aquí en este espacio académico, es el quiebre que hay entre el trabajo universitario y el mercado. Para hacer una buena universidad hay que publicar papers en revistas famosas, ¿no? Bueno, resulta que a veces los papers para revistas famosas no son útiles para comercializarse. ¿Cómo damos el salto? Hay esfuerzos, ¿no? Los hubs tecnológicos están haciendo un esfuerzo muy grande de recolectar el conocimiento que hay en las universidades y hacer transferencia tecnológica, venderlo como patentes, con licenciamiento, etc. Bueno, hay que multiplicar eso y hay que generar y elevar las habilidades emprendedoras de los investigadores. Hay que perderle el miedo a querer ganar plata, por decirlo así, a hacer negocios con el conocimiento sofisticado que tiene el mundo de la academia. Hay un valor en los recursos humanos que están en las universidades que es altísimo y que tiene que perderle el miedo a hacerlo. El otro día conversaba con un experto en cybersecurity, que es el creador de esta tecnología del pago con la tarjeta de crédito sin contacto, que uno acerca la tarjeta al POS sin tocarla. Bueno, él estudió en un colegio, fue 3 años al ejército en Israel y le tocó trabajar en áreas de seguridad ofensiva y defensiva. De ahí capturó conocimiento. El ejército de Israel forma muy bien a sus estudiantes en los ámbitos donde ellos se destaquen. Él salió y tiene más de 15 patentes en temas de desarrollo financieros y de seguridad. Llegó a ser el gerente general de seguridad de Intel mundial. Bueno, él vive de sus inventos, pero hoy día se dedica a la academia. O sea, su recorrido permite permear todo. Empezó su conocimiento en el ejército, entró al mundo de los negocios y hoy día lo multiplica en el mundo de la academia. No sé si ustedes han escuchado esta cámara diminuta que se usa para la endoscopía, los que se hayan hecho, ¿no? Endoscopía, colonoscopía. El origen de esa tecnología está en una tecnología que se usaba en misiles en Israel. La empresa de misiles de Israel, la empresa Rafael, tuvo un grupo de científicos que se tomó un sabático. Estos científicos se fueron a Estados Unidos de vacaciones, a hacer, no sé, webbing around, como dirían, y un vecino del cual se hicieron amigos era un gastroenterólogo que les comentó las dificultades que tenía para revisar e identificar problemas en células muy pequeñas. Usando la misma tecnología del misil, que tiene que identificar y pesar muy poco para disparar e identificar su objetivo, crearon esta cámara que hoy ha revolucionado, ¿no? La salud. Cómo estos mundos no tienen frontera y se traspasan uno al otro. Cómo nosotros nos convertimos en una sociedad donde las fronteras sean leves, sean borrosas, para poder hacer los cambios entre un lado y otro. En el estudio de las brechas hablaba de que nos cuesta a nosotros chilenos, por ejemplo, entender que hay culturas de negocio distintas. Porque parece que lo que hay en Chile es lo que es. Yo viví muchos años en Perú, bueno, viví en muchos países, pero les quiero contar lo de Perú, porque Perú es un país que habla el mismo idioma que nosotros, tiene un origen semejante, compartimos muchas características. Nadie diría que somos demasiado distintos. Bueno, resulta que Perú tiene una cultura de negocios que es extremadamente relacional. Importa mucho más el vínculo de amistad que se crea entre las partes que el contrato que se firme. En Chile lo clave es el contrato. La letra del contrato es lo que manda en el negocio. Bueno, allá no importa. De hecho, en mi experiencia, acá es que hay más de 5.000 empresas chilenas operando en Perú. O sea, imagínense que esto que les estoy contando se ha repetido miles de veces en el desarrollo de los negocios. Los peruanos se quejaban que los chilenos iban al primer almuerzo, con la justa se tomaban el pisco sour de aperitivo y querían cerrar el contrato. Yo decía, pero yo quiero saber quién eres, cómo eres, de dónde vienes, cuál es tu red, cuál es la red que nos une. Bueno, entender que hay culturas de negocio diferentes. Lo otro es que hay que conocer, Karina lo decía muy bien, hay que conocer la competencia, la nacional y la internacional. Innovar no es crear de cero. Innovar es adecuar, mejorar,
construir cosas que agreguen valor. Cuando uno construye cero, en general lo que hace es un invento, y el invento es súper valioso, pero no necesariamente tiene valor en el mercado. La innovación es lo que tiene valor en el mercado, donde hay otros que están disponibles a pagar por eso. Bueno, si yo no conozco mi competencia, ¿cómo puedo comprender lo que funciona y lo que no? A mí me ha pasado muchas veces apoyando sobre todo startups que quieren salir de Chile, en que me dicen varias cosas. Primero, tienen fantasías sobre mercados. Todos quieren irse a Estados Unidos. Es el primer mercado, ¿no? Porque el que la hace en Estados Unidos, la hace en el planeta. Bueno, resulta que Estados Unidos tiene hábitos de consumo completamente distintos a los nuestros. Les quiero contar un caso de un desarrollo en salud. Es una aplicación muy interesante que perfecciona diagnósticos a través del uso de imágenes. Bueno, lo evidente era vendámoselo a los hospitales para que todos los médicos que trabajan en especialidades que usan imágenes mejoren su diagnóstico. Conseguimos hacer el pilotaje en un hospital en Nueva York muy importante. Pero cuando llegamos al asunto del pago, ellos nos dicen, ¿pero por qué les vamos a pagar? ¿En qué mejoramos? ¿Cuál es el impacto para nosotros de esto? Fue muy interesante porque el modelo de negocio allá es vendérselo a las compañías de seguros que aseguran la práctica médica. Ahí hay ganancia cuando optimizamos el diagnóstico. Bueno, podría nombrarles miles de ejemplos de lo importante que es la adecuación de lo que nosotros hacemos. Hay casos tan sencillos como la exportación de miel en que el etiquetado que se usa para Chile no funciona para otros países como Estados Unidos. En fin, ¿me queda tiempo, Andrés? Sí. Ok, brevemente. Otra de las características que yo creo bien importantes cuando uno hace emprendimiento es construir equipos que sean eficientes y buscar apoyo, porque así como el etiquetado es un tema, el modelo de negocio es un tema, la cultura de negocio es otro tema, la logística es un tema, los temas regulatorios también lo son, y por último, ya déjenme caer los últimos segundos que me quedan, en el tema de la comunicación y el marketing. No hablamos lo mismo, no pensamos lo mismo, no entendemos los mensajes igual. Es cierto que las redes sociales, que la conectividad hoy día, que esta aldea global ha homologado muchos conocimientos, que hoy día podemos interpretar de manera semejante, porque hoy día vemos, gracias a Netflix, la misma película que ve alguien en cualquier otro continente. Pero eso no alcanza. Y voy a contar un último ejemplo. Me tocó dirigir la campaña Foods from Chile en China. Bueno, fuimos con toda nuestra batería de conocimientos y argumentos. Chile es verdad, un país fascinante en la producción de alimentos de gran calidad, isla fitosanitaria, con una diversidad muy interesante. Somos los principales productores y exportadores del mundo en más de 60 productos alimenticios. Bueno, llegamos allá y descubrimos, por ejemplo, que los chinos hablan con un lenguaje muy distinto al nuestro. Voy a darles un ejemplo, sencillo pero interesante. La gente te dice, oye, yo como muchas nueces porque las nueces son muy buenas para el cerebro. ¿Por qué? Porque la nuez tiene forma de cerebro. O las peras son muy saludables para el útero. Nosotros nos quedamos de una pieza. Nosotros no hablamos así, no se nos ocurriría recomendarlo. Ellos también entienden otro lenguaje, ¿no? Los componentes nutricionales de los alimentos, pero también tienen esta manera de conversar sobre alimentos. Bueno, como una campaña de marketing tiene impacto en una cultura que mira diferente. Hasta el uso de los colores, el rojo, el blanco, el negro, tienen simbolismos completamente diferentes para nosotros. Aquí el blanco sería pureza, allá sería muerte. En fin, la capacidad de entender y conocer con una dosis de humildad feroz de que lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros somos, es lo que somos nosotros, no otros, y no generalizar. Y por último, me quiero anclar a algo que dijo Karina, que yo repito mucho. La construcción de redes es fundamental. Uno nunca hace las cosas solos. Pero ¿cómo se construye estratégicamente una red de contactos? Y la clave está en siempre buscar el punto donde ambas partes ganan. El típico win-win, que es yo te pido, pero yo te ofrezco. Y si te pido ahora, te podré ofrecer en el futuro. Y ojalá uno pudiera adelantar la oferta de valor para que en el futuro uno pueda cobrar de vuelta esa ayuda. En este mapa de características, por eso cuando uno piensa en cómo potenciar su emprendimiento, en cómo difundirlo, en cómo contarlo, es clave la estrategia de contenido. ¿Qué va a contar uno?
cuál es el valor de lo que uno tiene para contar, cuál es el valor de su solución, cómo esta solución va a llegar a sus beneficiarios, cómo les relato la solución a los beneficiarios, cómo esos beneficiarios leen, entienden, decodifican, para poder hablar en la clave de ellos y no en la clave mía. Y por último, cómo hacer que el contenido sea más visible, y esto hay que aprender, cómo la gente se comunica. Las redes sociales hoy día se lo comentó, pero tienen características diferenciadas, tienen públicos distintos, se habla de temáticas y funcionan de manera distinta. No digo que tengan que aprendérselo en memoria, hay expertos para esto, pero hay que entender que no hay como recetas estándar para cada cosa, que cada tema, que cada sector en el que se desarrolle tiene sus características. Y por último, me ha tocado a mí presenciar pitch de muchos emprendedores, startups, no solo en Chile, en el mundo. Es muy interesante, uno nunca tiene más de 3 minutos para contar lo que está vendiendo. Bueno, cuando tienes 3 minutos, tienes que tener muy claro por qué lo que tú haces vale la pena.